Muchas gracias, doctora Vera. Muchísimas gracias a los ponentes que os estáis ciñendo al tiempo admirablemente y nos ayudáis con eso. Bueno, tengo el placer de presentar a la doctora Marina Pollán, que es directora del Instituto de Salud Carlos III y yo creo que todos la conocéis perfectamente, pero además fue la directora científica del CIBER de Epidemiología y Salud Pública desde el año 2017 y también fue coordinadora científica del Estudio Nacional de Seroprevalencia en ECOVID de la infección por SARS-CoV-2 y yo creo que eso también marcó un hito en su carrera y en la vida de todos. Además, coordinó el eje de medicina predictiva del proyecto IMPACT, Infraestructura Medicina de Precisión, hasta su nombramiento como directora del Carlos III. Muchísimas gracias, Marina, por tu presentación Investigación en Salud Pública, el reto de medir resultados a nivel poblacional. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Y yo vengo a hablar un poco de cómo se integra en la salud pública, qué es la salud pública y cómo se integra en este nuevo paradigma en el que estamos inmersos. Y las presentaciones de mis compañeros me han ayudado en algunas cosas, seguramente podré ir más deprisa. ¿Qué es la salud pública? Esta es una definición que a mí me gusta bastante más que la de la OMS, porque en realidad la salud pública interesa a aquellos que tienen la capacidad de tomar decisiones, con el objetivo de disminuir la carga de la enfermedad y tratar a aquellos que ya tienen la enfermedad de tal manera que tengan la mejor calidad de vida posible y el mejor pronóstico, ¿no? Después, inmediatamente después de la pandemia apareció este libro que es de un gran epidemiólogo, Alfredo Moravia, que habla precisamente de cómo la aproximación de la población en vez de al individuo cambia la mirada y también ofrece a veces claves que no son obtenibles cuando miramos. Ruth acababa de hablar de los ensayos N1, yo vengo a hablar de cómo abordar la población en su conjunto, ¿no? Y él dice eso que veis ahí, ¿no? Que la aproximación desde salud pública pues es una mirada diferente y que a veces ha resultado más útil o incluso imprescindible para abordar problemas de salud importantes que desde la práctica convencional de la medicina pues tal vez no serían abordables, ¿no? Bueno, la salud pública compete sobre todo a quienes tienen la capacidad de tomar decisiones y me gustaría decir que la epidemiología es como la herramienta científica o el conocimiento de aquellos que hemos intentado o que intentan desde distintas disciplinas aportar nueva información para que realmente las decisiones en salud pública sean importantes y siempre siguiendo esa mirada de aunque investiguemos a un individuo uno a uno, en realidad la mirada es poblacional. Y el objetivo es prevenir. Aquí tenéis las definiciones estándar de tipos de prevención, falta una de la que luego hablaré. Y bueno, cuando hablamos de prevención casi siempre tenemos en la mente la prevención primaria, que es evitar la enfermedad, y la prevención secundaria, que es adelantar el diagnóstico lo máximo posible en momentos en los que normalmente la enfermedad todavía no es sintomática o la persona no ha percibido los síntomas que tiene, con el único objetivo de que el tratamiento sea más eficaz y así poder aumentar la vida, la supervivencia de esas personas, ¿no? Y esas dos partes de la prevención y también la primera, la prevención primordial, que teóricamente se ha abordado a través de la educación sanitaria, pero que ahora hay ejemplos muy importantes y a lo mejor Borja va a hablar de eso, de investigación en prevención primordial, pues cobra una nueva perspectiva. La prevención terciaria ocuparía a los clínicos, obviamente. Bueno, este señor que ven aquí es del siglo XIX y se le considera el padre de la epidemiología, es John Snow, y estudió un problema de salud pública en ese momento, que era el brote de cólera de Londres. No sé, muchos de nosotros hemos estudiado esto. A él se le ocurrió pintar dónde estaban los casos y pudo relacionar esos casos con la distribución de agua. Y demostró una cosa que muchas veces ha sido cierta a lo largo de la historia de los problemas que hemos tenido, que a veces no es necesario conocer la causa. En aquel momento no se conocía el vibrio colérico y ni siquiera conocer toda la cadena causal, obviamente, para ser eficaces a la hora de prevenir la enfermedad. Este hombre logró cortar el brote y
como digo, lo consideramos como nuestro padre. Esa es la epidemiología en el siglo XIX, donde las enfermedades infecciosas eran la principal carga de enfermedad y donde para evaluar, porque los epidemiólogos o los estudios que se hacen para determinar si algo es agente causal o está relacionado con una enfermedad, aparte de la estadística, tiene todo un razonamiento de podemos considerar esta asociación que estoy encontrando como una causa de enfermedad. En la época de las enfermedades infecciosas, pues los postulados de Koch nos ayudaban mucho a tener esa perspectiva, ¿no? ¿Qué es una causa? ¿Qué es una asociación espuria? Durante el siglo XX se produce lo que en epidemiología se llama la transición epidemiológica. Las enfermedades no transmisibles son las que realmente ocupan la carga de enfermedad en la población y hacen falta nuevas maneras de contar o de considerar la causalidad, porque ya no es un agente que puedo inocular, que puedo estudiar en el laboratorio, etc. Y aparece este hombre que es Bradford Hill, que es el que propone unos nuevos criterios de causalidad para guiarnos en aquellas asociaciones que estudiamos. La epidemiología del siglo XX está muy relacionada, por lo menos el gran éxito fue descubrir el papel del tabaco. Aquí tenéis a Richard Doll, que fue uno de los protagonistas, con los estudios que hizo en los médicos británicos. Él fumaba, dejó de fumar y ahora que veo el aula en la que nos situamos, pues recuerdo muy bien cómo se fumaba cuando yo era estudiante de medicina. Y también, desgraciadamente, tenemos que considerar, como han hecho muchos autores, como a pesar de todo lo que sabemos del tabaco, el tabaco sigue con nosotros y sigue siendo un problema, ¿no? Y este fue el éxito de la epidemiología del siglo XX. Era fácil descubrir el papel del tabaco porque determina un cambio en la probabilidad de desarrollar la enfermedad brutal. Sin el tabaco, el cáncer de pulmón sería un hallazgo muy poco frecuente. Así que era fácil identificarlo, fue fácil descubrirlo, pero llevó a toda una serie de desarrollos metodológicos que ayudaron a enfrentar los estudios que se pueden hacer ahora para determinar las causas de enfermedad y que los genetistas ahora hablan de los estudios de asociación, que son los clásicos estudios de casos y controles que se inventaron en los años 50 precisamente para abordar ese tipo de estudios. Bueno, a finales del siglo XX, pues se ve ahí en los años 80, hay una serie de publicaciones en las que se pone en cuestión los estudios epidemiológicos. Hay que tener en cuenta que la industria tabacalera gastó muchísimo dinero en convencer que esos resultados que se estaban obteniendo eran espurios o se podían explicar por otras razones. De hecho, hay grandes investigadores que fueron pagados para decir esto. Y cuando los epidemiólogos del momento, y aquí hay tres insignes, se enfrentaban a exposiciones que no determinan cambios tan brutales en la probabilidad de enfermar, pues parecía que la dificultad que supone trabajar con humanos, en humanos con exposiciones que consideramos que son dañinas, no se pueden hacer ensayos clínicos, obviamente estamos en... la ética no lo permitiría, pues hubo una serie de epidemiólogos que dijeron, bueno, no sé si aquí tendríamos que decir que ya no podemos aportar mucho más, ¿no? Y entonces salió este concepto, la epidemiología molecular. Frederica Pereira, que es una investigadora de la Universidad de Columbia, que estudiaba factores ambientales, aunque luego el término de epidemiología molecular se ha utilizado y se ha llevado a otros contextos, pero en realidad nació para decir esto. Si nos unimos, si podemos trabajar con biólogos, patólogos, etcétera, y podemos desenmascarar toda la cadena causal, podríamos buscar biomarcadores. En la charla anterior hemos oído hablar mucho de los biomarcadores. Hay todo un desarrollo teórico de cómo debe ser el estudio de un biomarcador para considerarlo como tal. Y sobre todo una cosa muy interesante, y es buscar marcadores de efecto precoz, porque muchas de las enfermedades crónicas, el cáncer es una de ellas, sería muy interesante poder intervenir antes de tener la enfermedad ya desarrollada. En enfermedad cardiovascular tenemos la arteriosclerosis y tenemos otras pistas que pueden dar una idea de un cambio sustantivo en la probabilidad. En cáncer es más difícil, hay algunos biomarcadores de efecto precoz como los micronúcleos o las aberraciones cromosómicas, pero en algún tumor hay alguna cosa más. Bueno, llegamos entonces al siglo XXI, que es donde estamos, y estamos hoy en la 21ª, ¿no?, edición de la medicina personalizada de precisión.
y he querido recoger esta foto en la que está Carmen, está Ángel y están nuestros parlamentarios que dicen que sí, que apoyan el desarrollo y el impulso de la medicina de precisión a nivel nacional. Bueno, aprovecho para decir que igual que estamos en el 21º aniversario del código genético que ha determinado completamente este nuevo paradigma, nosotros en el Instituto de Salud Carlos III estamos en el 40 aniversario, por eso veis ahí que hay un 40 que recuerda que esto es, perdonad, cuña publicitaria, que desde el Instituto y todos los que ayudáis y componéis el Instituto aportamos ciencia para mejorar la salud. Bueno, no voy a entretenerme, todos sabéis lo que es Aquí se ha llamado medicina personalizada de precisión, pero al principio se llamaba medicina personalizada y luego, gracias a la iniciativa que tuvo Obama de poner muchísimo dinero para su avance, le acaba llamando medicina de precisión, ¿no? Y al final acabas teniendo a cada paciente es único y no podemos o sería eficaz el intentar individualizar pues, tanto el diagnóstico, el tratamiento y sobre todo, siendo yo epidemióloga, una cosa que me importa mucho es que desde el principio se tuvo en cuenta el tema de la necesidad de incorporar la prevención. Antes Federico ha contado lo que cuesta incorporar en términos económicos un nuevo tratamiento. Yo hace unos meses visité una factoría, un lugar de investigación para buscar nuevas moléculas que todavía y en el tiempo que llevan no han conseguido ninguna, pero ninguna que pueda llegar a los animales. O sea, entonces esto es muy costoso en tiempo, en dinero y seguro que, como yo he venido aquí más veces, me habéis visto poner esta diapositiva, pero creo que es muy iluminadora porque en el año de la pandemia, donde todo parecía que eran muertes de COVID, donde hubo una sobremortalidad de más de 40.000 personas, las principales causas de muerte no fueron las enfermedades infecciosas, fueron las terceras, fueron el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Y si tenemos en cuenta la asociación que tienen las enfermedades crónicas con el envejecimiento de la población, consideramos cómo va a ser la pirámide poblacional española en los próximos años y afortunadamente queremos seguir aumentando nuestra esperanza de vida y ahora mismo hay estudios muy potentes para aumentar la longevidad, pues claramente tenemos que la prevención no es algo anecdótico, debería ser consustancial. Es imperativo intentar retrasar el máximo posible o evitar la enfermedad. A veces se puede evitar, a veces a lo mejor lo único que se puede hacer es retrasar. Os recuerdo que desde el punto de vista de la medicina de precisión, pues la prevención primaria tendría que ir focalizada a todos los esfuerzos a aquellas personas que tienen más riesgos de enfermar y la prevención secundaria tendría a individualizar los programas de screening que ya tenemos o incluso poder incorporar otros que no tenemos. La genética nos puede ayudar en esto, pero también otro tipo de información. Y surge así el concepto de medicina predictiva y tenéis la definición que usa Nature, ¿no? Y bueno, con el descubrimiento de la genómica, pues parece que podemos tener scores poligénicos de riesgo, Ángel les llama como estemas o algo así. Bueno, yo siempre les he llamado polygenic risk scores. Utilizando la secuenciación y con los polygenic risk scores que ya conocemos, podríamos estratificar a la población y centrar nuestros esfuerzos de prevención en aquellas personas pues, que tienen más riesgo, ¿no? El problema es que la genética, bueno, el problema no, tal vez es la gran noticia, ¿no? que la genética no lo dice todo, porque si estuviéramos determinados genéticamente sería muy difícil, sería muy duro para nosotros vivir, ¿no? O sea, no puedo hacer nada. Y esta es una publicación de ayer. Si la vais a buscar, vais a encontrar que la gráfica de la izquierda, en vez de ser verde, es azul, es que la he mirado hoy, pero yo he tenido acceso privilegiado al documento antes de que se publicara ayer. Como esto iba a ser hoy, digo, ya se puede, ya está el embargo. Y lo que viene es a volver a recordarnos qué porcentaje de casos de cáncer, perdonadme que vaya al cáncer, el cáncer ha sido la enfermedad o el conjunto de enfermedades pioneros en el tema de la medicina de precisión y además yo siempre me he dedicado, salvo una época en mi vida, a
al cáncer. Y nos recuerda, este es un ejercicio hecho o dirigido por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, donde hacen una contextualización de que el porcentaje de casos de cáncer que podríamos ahorrar y da datos para 186 países y utiliza además un panel de 38 factores modificables de cáncer que realmente conocemos bien, es decir, que la información que tenemos es sólida. Y bueno, tenemos esos mapas, como vemos España por el color simplemente, ¿no? En las mujeres tenemos, tenemos un riesgo de cáncer menor que el promedio europeo y desde luego mundial, pues la capacidad de prevención no es tan grande porque tradicionalmente hemos tenido un estilo de vida más saludable. En los hombres, os he señalado ahí el sur de Europa, pues el tabaco sigue siendo el principal riesgo. Hay que tener en cuenta también que el cáncer tiene un periodo de latencia muy largo y lo que vemos hoy es producto de lo que han sido las generaciones anteriores, ¿no? Con esta diapositiva vengo a decir que si queremos realmente tener una medicina predictiva tenemos que tener en cuenta no solo los genes, sino también los factores de riesgo que una persona tiene, que son más difíciles de medir, ¿vale? Y de hecho, bueno, habréis visto alguna vez el reclamar que se una el esposoma al genoma para construir realmente estos modelos predictivos que nos prometen, en algunos casos ya existen algunos ejemplos, incluso hay estudios que los están validando en nuestro contexto para utilizarlo y seleccionar a las personas. Daros cuenta que los programas, por ejemplo, de cribado de cáncer no son inocuos y a una persona le pueden diagnosticar o ver un nódulo pulmonar, por ejemplo, si se hace un TAC, o incluso una mujer que viene a hacerse la mamografía puede haber una lesión, puede ganarse una biopsia innecesaria, ¿no? Es muy importante aquí la TAC. Bueno, para predecir bien necesitamos grandes estudios porque en realidad necesitamos tener muchísima información de todo lo que es el espectro de la exposición. Y de ahí viene la necesidad de crear grandes cohortes con datos, como estamos hablando de incorporar también la genómica con el genotipado, etcétera, y creo que el modelo por excelencia que todos conocéis es el UK Biobank, que ha reclutado y ha puesto a disposición de la comunidad científica toda la información de 500.000 participantes. Es como el paradigma de este tipo de estudios y en este momento hay en marcha, pues en Estados Unidos están reclutando 1 millón y en Reino Unido se han propuesto crear una nueva cohorte de 5 millones de personas. Estas dos son de voluntarios y el UK Biobank tiene una participación del 5%. Lo digo porque a veces para extraer conclusiones de salud pública en una muestra que es muy poco representativa, ese estudio no nos vale, pero sí que es muy útil para hacer un modelo predictivo y para tener más información de los componentes biológicos de una enfermedad, ¿no? Como recordaba a Carmen, yo tuve el honor de coordinar este estudio en España, que fue el Estudio Nacional de Seroprevalencia, que dio la información de cómo estaba realmente de la difusión del virus en nuestro país y que ayudó bueno, por lo menos a la propuesta de fases de desescalada. Quiero pensar que ayudó a esto. Pero dimos mucha información porque, por ejemplo, fuimos el primer estudio que dijo que estimó el porcentaje de casos asintomáticos, que eso es muy importante porque si hay muchos casos asintomáticos, claramente el tema de la mascarilla era fundamental. Si no hay casos asintomáticos, al menos la persona que está enferma lo puede hacer. Este estudio tiene mucho mérito y no es mérito mío, es mérito de nuestro Sistema Nacional de Salud, mérito de las personas que lo diseñamos, pero tiene un gran mérito y es la población. La población española entendió que era un momento muy importante y tuvimos una participación cercana al 80%, que esto en un estudio en personas sanas es muy raro, porque son personas a las que las llamas y participan voluntariamente. Y esto condicionó la manera en la que se planteó la creación de una corte, ahora sí en España, similar al UK Biobank. Tenía que hacerse en atención primaria, tenía que hacerse dentro del Sistema Nacional de Salud. La corte IMPAD ya está plenamente establecida en 51 centros, ahí pone 50, pero realmente hay 51. Como una batería de información muy grande
En 2 años tendremos la secuenciación completa de 18.000 de estos participantes, que estará a disposición pues, de todos los investigadores, además de los datos de los 28.000 que ya están reclutados, bueno, y de los que se sigan reclutando, ¿no? Y esta es nosotros llegamos tarde, pero creo que estamos haciendo algo un poco distinto de lo que ya han hecho otros, porque las tasas de participación aquí son del 50%. Bueno, en salud pública, la llegada esta de la precisión ha generado distintos motivos. Como digo, por un lado, desde Estados Unidos sobre todo se ha abrazado el concepto de salud pública de precisión y ahí tenéis la definición estándar que se utiliza, es lograr hacer modelos predictivos lo suficientemente buenos para ser capaces de prevenir a quien lo necesita y de la manera que lo necesita, ¿no? También hay una visión, bueno, esto Fernando hablará más de ello, esperamos mucho, es el momento de los datos y ya se ha hablado de inteligencia artificial. A mí me gustaría que leáis en el contexto de la prevención. Es interesante validar y saber qué hacen estos modelos, porque la inteligencia artificial, que me corrija Fernando si no lo digo yo bien, pero se basa en tener muchísimos datos y cuando los datos se miden con gran margen de error o con márgenes de error muy diferentes, el resultado a veces no siempre es tan predecible. Y como os decía, hay una serie de investigadores que han puesto sobre la mesa que cuando nos enfocamos mucho en la tecnología y exigimos que todos los proyectos tengan un componente tecnológico y solo miramos aquello que podemos hacer mediante las revoluciones tecnológicas, a veces se nos olvida que Carmen ha dicho que la OMS ha dicho que la secuenciación puede aumentar la equidad. Veremos, porque la secuenciación podrá aumentar la equidad si el acceso a la secuenciación es equitativo. Entonces, este artículo, por ejemplo, pues viene a llamar, es una de las principales revistas de epidemiología, que, oye, no se nos olvide aquello que ya sabemos y que no tiene ese sex appeal, ¿no? Y termino aquí, básicamente, en una conferencia, este es un proyecto europeo en el que participa el Centro Nacional de Epidemiología, que es del que yo vengo. Este es un investigador y un asesor del Karolinska Institute y puso una diapositiva que, como veis, la foto es un poco cutre porque la fotografié yo, pero soy consciente. No sé de dónde viene la fuente que él ha utilizado, pero estoy segura de que en España ocurre lo mismo. Los sistemas sanitarios están utilizando casi todos los fondos para tratar, diagnosticar y tratar la enfermedad y debe ser así, no hay que quitarle, pero realmente necesitamos un cambio de pensamiento y una revolución, incluso desde el propio sistema, porque los propios médicos también son agentes de prevención, si no solo piensan en aquel paciente en el que están tratando, ¿no? La OMS nos recuerda, después de la pandemia, las lecciones de la pandemia, la importancia de la mirada en salud pública, no me voy a entretener aquí. Y, la medicina 5P, que ahora decimos que es la medicina del futuro, ¿no? Tiene mucho que ver con esa mirada de salud pública incluso desde la medicina clínica. Muchas gracias.